En esta ocasión vamos a escuchar la presentación de la maestra Rosa del Sagrario García, que es del equipo del Observatorio Tecnológico y que colabora de tiempo atrás con el Clúster de Ingeniería Biomédica, también en alianzas que tenemos en este terreno, y que viene trabajando y estudiando las tendencias de inteligencia artificial en dispositivos médicos. Y dado esto, bueno, con esto extiendo la invitación a todos los interesados en incorporarse, en manejar presentaciones de lo que estén trabajando en el Laboratorio de Inteligencia Artificial, a hacerlo, a conectarse con nosotros a través de las redes sociales o a mi correo que voy a poner un poquito más adelante en el chat. Y con esto dejo la palabra a la maestra García para que nos haga su presentación. Adelante. Gracias. Gracias. Voy a proyectar la presentación. Tal vez quedó un poquito general. Creo que más adelante lo vamos a poder afinar mucho más porque el campo de dispositivos médicos en sí es muy grande y es muy complejo. Entonces, sí me costó un poco de trabajo sintetizar información, pero bueno, espero que sea de interés. Agregué 2 casos casi al final porque creo que es importante como hablar de ello porque están en la tendencia precisamente. Entonces, para dar un poco de contexto, porque ya había hablado en una sesión anterior sobre salud, pero dispositivos médicos es como una parte del sector salud que se enfoca más en la generación de equipo médico, de implantes, de máquinas, de software. Entonces, muchos materiales que se utilizan en el laboratorio también lo conforman, incluso como sector, la parte de servicios se enfoca en mantenimiento y calibración del equipo. Entonces, es un sector que es complejo en la cantidad de dispositivos que ya se estima que integran al sector. O sea, lo que se puede producir en el sector, según la Organización Mundial de la Salud, puede ser hasta 2 millones de dispositivos médicos diferentes en 7,000 categorías, pero esto es puramente hablando de dispositivos médicos. Si le agregamos la parte de software como dispositivo médico, que es como la área más nueva de este sector, en la parte, pues, que se está integrando y que se está comenzando a regular, pues eso se espera que incremente muchísimo más porque ya es otra parte que no había sido considerada previamente, ¿no? Entonces tenemos que, tan solo en cantidad de dispositivos que pueden estar en este sector es grandísima, le sumamos software y si le sumamos todas las actividades que integran el sector, pues tenemos que está integrada por la parte de investigación y desarrollo, obviamente, la parte de fabricación, desde el dispositivo hasta cada uno de sus insumos. Tenemos la parte del ensamble propiamente, un área de importación y exportaciones, porque mucha de la producción también se hace con importaciones temporales y luego se vuelven a llevar al exterior. Entonces es una área bastante grande que en México tiene cierto crecimiento, la parte industrial, y es donde pues se da la innovación, ¿no? Y donde podría estar más de la aplicación de inteligencia artificial en el producto o en el proceso de producción o en la gestión de los recursos, ¿no? Y muchos más. También está la parte de comercialización, que aquí pues cuando hablamos de salud, mucho de lo que se habla está enfocado a los servicios de salud, que si se incrementó el gasto en salud, que cuántos médicos, camas y demás, pero ese viene siendo el mercado del sector de dispositivos médicos y donde se utiliza lo que produce el sector. Entonces, no es propiamente, digamos, se está quedando fuera una parte sustancial de lo que implica el sector, ¿no? Cuando se habla de salud se queda un poquito fuera, pero es importantísimo, es el back, ¿no? De los servicios de salud. Y están otros servicios que son ya la capacitación, regulación, asesoría, mantenimiento, calibración. Trato como de hacer un poco de contexto porque ya cuando comienzo a hablar de las tendencias toma mucha relevancia el visualizar en qué parte de la cadena se encuentra, ¿no? Que si ya lo vemos así en contexto o todo lo que nos dice el gráfico,
pues alcanzamos a percibir que hay mucho área de oportunidad en la aplicación de la inteligencia artificial. Hay algunos conceptos que he ido recabando como básicos porque son importantes a la hora de hablar de datos y de cómo se implementan las herramientas de inteligencia artificial y de cómo va a impactar en el sector, ¿no? Entonces, una de las partes sustanciales es la medicina personalizada, esto de individualizar los tratamientos, porque cada persona pues tiene características particulares, también los síntomas de una enfermedad pues también se pueden visualizar diferente, tenemos todo un ADN que en sí es muy complejo y determina muchas situaciones, factores de riesgo y demás, entonces en la actualidad, la medicina se busca que sea personalizada y esto viene a impactar a la hora de generar un algoritmo porque también debe de buscar que sea, o sea, su objetivo debe de buscar la individualización del tratamiento, ¿no? De detectarla, si es un algoritmo enfocado al diagnóstico, pues tiene que dar los elementos o tener los elementos suficientes para dar un buen diagnóstico y recomendar un buen tratamiento, si se fuera la aplicación del algoritmo. Entonces, este concepto viene es muy importante y viene a ser un poco más complejo a la hora de hablar de los algoritmos que se alimentan con la información y los datos del paciente, particularmente hablando, ¿no? Otros son los sistemas de información para la salud, que estos son básicamente donde se generan datos, las herramientas de tecnologías de la información que se utilizan y ahorita está un poquito como todo lo que pueda ayudar a gestionar, pero a través de tecnologías de la información, ya sea políticas, Big Data, un gobierno conectado, etc., ¿no? Entonces, sí, es un concepto que viene creciendo, pero está como general, ¿no? Nos pasamos a otros conceptos que ya están más enfocados a la parte, el software como dispositivo médico está muy enfocado a la parte regulatoria y es el que viene a decir, a darle una clasificación y a decir con qué debe de cumplir. Si para, digamos, los dispositivos tienen clasificaciones de acuerdo a su nivel de riesgo y otras características, igual va a suceder con el software, todavía está apenas, hay ahí los primeros indicios de regulación en México, entonces lo vuelve un poco complejo de explicar, pero básicamente es el software que tiene un objetivo de aplicación médica, ¿no? Y que se puede ejecutar o no en un hardware. Puede ser meramente software o puede ser acompañado de un hardware, pero se excluye, por ejemplo, los software que hacen funcionar a un dispositivo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de alguna máquina que requiere un software preinstalado para poder funcionar y manejar datos, se excluye en cierta medida porque es importante para la funcionalidad y el objetivo en sí o lo primordial de ese software no es es que opere el dispositivo, no puede funcionar sin el hardware, ¿no? Entonces, aquí entran, por ejemplo, las aplicaciones, plataformas, todo eso que es donde impacta más y donde más podemos visualizar algunas herramientas que ya trabajan con inteligencia artificial, ¿no? La parte más global, y como se le suele utilizar a las herramientas de tecnologías de la información usadas en salud, se le llama como e-salud o e-health, pero integra no nada más al dispositivo médico, sino integra ya a esas herramientas que se utilizan para investigación, para desarrollo, para educación. Entonces, es la parte más grande, ¿no? Digamos, la clasificación más global. Pero también tenemos telemedicina, el expediente electrónico, clínico electrónico e Internet de las cosas, que son otras tendencias, yo le llamaría macrotendencias, que acompañan a todo lo que sucede con el software como dispositivo médico y que también muchas de estas se van a entrelazar con los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque telemedicina, por ejemplo, tuvo gran crecimiento durante la pandemia y es una de las grandes ventanas que se abrieron cuando se tuvo que dar atención médica a distancia y
de ahí se le empezaron a anexar algunos algoritmos para que pudiera dar diagnósticos más rápidos, para que esta falta de algunos especialistas pues fuera sustituida por alguna otra herramienta, ¿no? Y poder atender mejor al paciente. Entonces, ahí se le pudo integrar algunos algoritmos. En la parte del expediente electrónico, este es incluso ya tiene algunas normas en México, la norma más actual es de 2012 y habla de toda esa información del paciente que se recabe, pero que sea a través de medios digitales, ¿no? Entonces, esa información que está almacenada y es referente al paciente que viene a tomar relevancia cuando hablamos de algoritmos que están enfocados a diagnosticar, por ejemplo, pues gran parte de los insumos o de los datos necesarios para este algoritmo, pues son datos de los pacientes, ¿no? Entonces se entrelaza, no propiamente que integren algoritmos de inteligencia artificial, pudieran hacerlo, pero sí como una fuente de información para el algoritmo sí viene a ser muy importante. Y el Internet de las cosas, porque gran parte de los algoritmos con los que ya incluso, o de la interacción con tecnología que tenemos ya la persona de a pie, el paciente o el usuario, pues son el Internet de las cosas ya cuando interactuamos con sensores a través del teléfono o del pulseras o de relojes, algunas diademas y demás que con el uso, incluso telas o ropa que permiten el estar monitoreando, pues es una forma de recabar datos. Entonces también es una macro tendencia que se entrelaza con la parte de inteligencia artificial, ¿no? Por eso es que quise incorporarlo, porque luego se queda como un poco, pues fuera de contexto algunos puntos y quería plasmar esa parte de lo complejo que se va volviendo el hablar de inteligencia artificial en la salud, porque tiene un contexto regulatorio bastante denso ya en sí, como dispositivo médico, y ahora hay que sumarle la parte de la vigilancia de la tecnovigilancia que le llaman en el sector, hay que sumarle aspecto de la privacidad de datos, la parte de la ciberseguridad, la parte de ya el software tal cual, ¿no? Entonces sí tiene una complejidad bastante grande. Ahora, hablando de ya como tendencia, yo recabé información, estas son las patentes en inteligencia artificial por gran industria. Prácticamente todas tienen un comportamiento similar, que empieza con una tendencia creciente. Prácticamente 2014 es su punto donde se empieza a ir hacia el cielo. 2020, por muchas razones, entre ellas la pandemia, y puede ser también algunas cuestiones como regulación de la inteligencia artificial, pero más que nada fue la pandemia, ¿no? La que lleva como a achatar o a disminuir un poquito el desarrollo, porque prácticamente en todos los sectores fue igual. Y también ahí se cayó un poquito la inversión, que no traigo el dato de inversión porque ya lo traje la vez anterior, entonces no lo quise meter. Pero ahí encontramos a salud, ¿no? Que salud sí es una de las, está en el top 6 de las grandes áreas donde hay más patentes con inteligencia artificial incorporándose, ¿no? No difiere de lo que ya había hablado mucho antes. También en dispositivos médicos, los países que tienen más patentes, Estados Unidos, China e Inglaterra, entonces no difiere mucho. Por ahí aparece un poquito Canadá, que también hace bastante match con los datos que mostré en la sesión pasada de la inversión por país. Son exactamente los mismos y en salud, pues ahí está, ¿no? Es Estados Unidos, China e Inglaterra. Entonces hace bastante sentido, ¿no? La parte de desarrollo con la inversión que nos va a dar todo. Yo me estoy buscando enfocar más en ese tipo de tecnologías porque son los que están digamos, en la frontera del conocimiento. Entonces, las que tienen un origen de estos países, pues son en las que me suelo enfocar cuando hacemos los boletines, que es donde yo he identificado muchas de las tendencias, ¿no? Esta es una búsqueda que particularmente hice yo en una herramienta que se llama Knowledge Map, que se llama,
Estos son artículos científicos del PubMed, que es una base de datos enfocada a salud nada más, y el análisis lo que hace es agrupar, ¿no? Como donde las palabras que más se repiten y donde interactúan, ¿no? Entonces, hice un pequeño resumen de qué tipo de inteligencia artificial se habla, de qué insumos o qué datos la alimentan y para qué se están usando, ¿no? Entonces, encontramos, por ejemplo, que el que más prolifera es el aprendizaje automático, luego sigue el aprendizaje profundo, el procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales y algoritmos de inteligencia artificial que no están definidos propiamente en alguna de sus clasificaciones, el Big Data, y por ahí apareció una que se llama metaaprendizaje de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, los datos que más se utilizan, bueno, pues imágenes, resonancia magnética, que también tiene cierta en imagen, en las endoscopías, imágenes médicas del hígado, datos sanitarios, datos del paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los objetivos van en la parte del diagnóstico, el desarrollo de nuevos medicamentos, enfocarse, por ejemplo, en la parte del esqueleto, los músculos, enfermedades inflamatorias, ortopedia y demás, ¿no? Entonces ahí tenemos un listado grandísimo que incluso ahí sí voy a recalcar, yo no lo terminé de hacer ese listado porque ya era demasiado, ¿no? Pero estos son los que más, los que están en los globos más grandes, ¿no? De esa generación científica. Entonces, hablando, me vuelvo otra vez a la parte de la gran generación o aplicación de inteligencia artificial, pues es la imagen, y hasta en la propia regulación le llaman Machine Learning porque es lo que está aprobado por la FDA. Entonces, puede que tenga otras herramientas de inteligencia artificial incorporadas, pero ya de entrada las está clasificando como Machine Learning, y estos ya son aplicaciones que están disponibles, ¿no? Ya tienen una aprobación, ya se están usando y ya se incorporaron a una cuestión más comercial, ¿no? Entonces, prácticamente todo circula en la parte de radiología, o el 75%. Otra tendencia bastante interesante y bastante mencionada, y que incluso fue una de las preguntas de la sesión anterior, fue la parte de los robots. Encontré este dato de robots en diferentes áreas, que se excluye a la parte industrial, a la parte de producción, pero todas las demás aplicaciones, pues los robots médicos, los servicios que se han instalado o que se instalaron en 2021 de robots médicos fueron alrededor de 15,000. Entonces es la tercera tendencia, digamos, el tercer tipo de robots que más se instalaron en 2021, pero que respecto, por ejemplo, a transporte y logística, pues está como en una cuarta parte de su tamaño, ¿no? Entonces tampoco, sí está en el top 3, pero no es el súper más importante. Entonces me voy a la parte de como quienes participan en el sector de dispositivos médicos, pues son empresas. Entonces hay otras aplicaciones de inteligencia artificial que se pueden incorporar, ¿no? Como lo veíamos en su propia cadena de valor, pues tenemos desde quien presta servicios, da asesoría, hasta quien hace otras actividades ya más industriales, ¿no? Entonces, dividido por áreas, el índice de Stanford menciona que las empresas de salud que más adoptan inteligencia artificial lo hacen en la parte de mitigación, medición y control del riesgo. Ahí está el grosso, ¿no? Ya después le sigue la parte de recursos humanos, el servicio ya la parte de las operaciones, y pues ya de ahí se va como diluyendo un poquito, ¿no? Lo que está enfocado al producto y al desarrollo, es decir, tal cual, es solo el 4%. Entonces, podemos decir que sí, aunque hay muchas aplicaciones y se puede incorporar inteligencia artificial para muchísimos padecimientos, diagnóstico y demás, la realidad hasta el 2022, que este es el índice del 2023, al 2022, no estaba todavía o no ha sido lo más importante de la adopción, ¿no? Sino ha sido para una área en específico de la empresa, principalmente pues el riesgo.
Entonces, por eso lo quise recalcar, porque normalmente nos enfocamos mucho en ver esas aplicaciones o ver esos aparatos que incorporan inteligencia artificial, pero como son organizaciones que también producen y prestan servicios, también tienen otras necesidades en otras áreas y pues son posiblemente áreas que les generan más costos o que les generan más gasto en tiempo. Entonces es una toma relevancia, ¿no? El mencionarlo. Ahora, de las tendencias que yo logré agrupar, ya muy enfocado a dispositivos médicos, una que, pues la que todo el mundo visualizamos es que se incorpora inteligencia artificial a los dispositivos, ¿no? Ya sea un dispositivo a través de sensores, algún nuevo, no sé, un robot o un chip o una prótesis, eso es como lo que se alcanza a ver a simple vista, ¿no? Ahí es donde está, en lo que todo el mundo conocemos, pero hay otras tendencias que se han dado bastante, que son, por ejemplo, yo las dividí si vemos hacia la izquierda, pues tenemos lo que se enfoca más a la parte ya del producto y a la atención de salud, ¿no? Y a la parte hacia la derecha podemos ver las tendencias que se enfocan más a la operación y que pueden estar más relacionados con procesos administrativos o de apoyo, ¿no? Porque por eso está por ahí la parte de producción, logística y la administración de los dispositivos, un software ya más empresarial. Entonces, así lo dividí y muy enfocado al producto, pues encontramos así propiamente el dispositivo médico, encontramos a los que son ya wearables o dispositivos electrónicos que no precisamente van a, o sea, no es precisamente una máquina de resonancia o un electrocardiograma, sino que ya es algo que comúnmente se usaría, ¿no? Ropa, pulseras y demás, que también están monitoreando, que también están dando una gráfica con cierto dato, ¿no? Con cierta aplicación o cierto resultado para quien lo usa. Y que también este tipo de dispositivos puede ser solo utilizado por el paciente, por la persona, no el usuario, y se queda ahí, ¿no? Como un reloj con una aplicación y ya, que le da una estimación o que le da un resultado de algún tipo, pero también están los que se conectan con otras herramientas que le permiten, por ejemplo, al médico darle recomendaciones, ¿no? O ir alimentando su historial médico, o tener como compartir el dato con un tercero. Entonces, eso se suele dar mucho y existe porque también tenemos ahí se conecta con la telemedicina, ¿no? El poder compartir el dato que se genera a través de un teléfono celular o que uno mismo alimenta en una aplicación, poderlo enviar o que el médico lo pueda ver en tiempo real, que él pueda generar, que pueda visualizar ciertos resultados, hacer ciertas estimaciones, bueno, eso ya le podemos, que dé una recomendación o un resultado hacia el paciente, ya eso podría ser un proceso de telemedicina, ¿no? Y es esa tendencia que se entrelaza. Tenemos, por ejemplo, los algoritmos que ya están enfocados al diagnóstico, por eso es que en imagen, que es ese 75% que vimos de los algoritmos o software de inteligencia artificial aprobados por la FDA, ese 75% ahí es donde toma mucha relevancia, ¿no? Porque estamos hablando de que gran parte del diagnóstico en salud, pues es a través de una imagen, ¿no? Es una tomografía o es un eco, entonces son algún tipo de imagen que permite cierto resultado, ¿no? Y ahí es donde se está dando. ¿Y para qué? Para el diagnóstico, o para generar un reporte, o para facilitar un proceso, pero no precisamente para dar una recomendación o un tratamiento al paciente. Todavía no llegamos a ese punto porque ya vimos que lo importante del sector es, pues, salvar vidas, ¿no? Y salvar vidas debe de incluir buscar reducir a lo más posible el riesgo. Y hasta ahorita o sea, se tiene muchos
problemas con la inteligencia artificial, que inteligencias artificiales que todavía no están, o sea, que no son 100% confiables para una cuestión de salud. A lo mejor para una cuestión analítica de otro tipo pudiera aplicar, ¿no? Pero para salud, por la implicación que tiene al riesgo hacia un paciente y por toda la parte regulatoria que está detrás, sí es muy complicado que una inteligencia artificial vaya a dar un diagnóstico o vaya a hacer algo sin la supervisión o sin la retroalimentación de un médico. Y, y aquí está toda la parte ética también, ¿no? Que puede que existan herramientas, pero funciona o no funciona bajo la visualización de la ética. Y bueno, tenemos las otras que son en intervenciones quirúrgicas, que encontramos estos robots o estas máquinas que ya pueden ser, pueden incorporar inteligencia artificial y facilitarle el trabajo al médico que trabaja en esa área, ¿no? Ya los demás que son de apoyo, pues tenemos sistemas empresariales basados en la nube, que yo lo veo de las tendencias que ya están aquí, que ya se están usando, que ya todo el mundo puede hablar de un expediente clínico, electrónico, a lo mejor no se implementa en todo, no sé, a nivel nacional y que es el mismo o que maneja los mismos datos, pues no, pero ya se habla y ya hay quienes lo incorporan, ¿no? O un software que ayuda con la predicción de inventarios, por ejemplo, o que hace un monitoreo de la cadena de frío. Todo eso ya existe, ya está aquí y ya hay quien lo está haciendo. Ya no es como algo que muy nuevo, ¿no? Tenemos algoritmos en la parte de administración, porque también los hospitales tienen inventarios, también los hospitales tienen personal y también los hospitales tienen otros recursos que hay que administrar, ¿no? Y la cadena de suministro, porque también tenemos un proceso de incorporación del equipo y de manejo y de rastreo y todo eso, ¿no? Y bueno, la parte de procesos de producción, que también dispositivos médicos tienen una parte de producción industrial. Entonces, todo lo que tenga que ver con robots que facilitan la producción, software que facilita el análisis de ciertos parámetros, calidad y demás, pues es importante y también tiene aplicación en el sector. Entonces, este es un listado que yo generé, pero todavía lo voy a trabajar mucho más porque quiero pasarlo en muchas fuentes de información. Pero hablamos, por ejemplo, de monitoreo de pacientes de forma remota, que es la telemedicina básicamente. Mucho de monitoreo también por Wi-Fi, la parte de ingeniería, análisis predictivos, tenemos evaluaciones. Entonces, son muchísimas aplicaciones que hay en el sector. Por lo tanto, yo todavía no puedo decir que son las más comunes, porque creo yo que falta por ahí algo más, ¿no? Que lo sustente. Traje 2 casos que nosotros en el observatorio generamos el boletín de dispositivos médicos, lo hacemos cada bimestre y tenemos una sección de tendencias. Entonces, en esa sección de tendencias siempre sale inteligencia artificial. Estamos hablando de un dispositivo médico enfocado, no sé, a la gestión de dispositivos médicos, o estamos hablando de dispositivos para, no sé, cosmética, o para el deporte, o para fertilización in vitro, siempre aparece inteligencia artificial. Entonces, yo seleccioné de todo eso que tenemos, que ya son 26 boletines, seleccioné 2 que me parecieron bastante importantes porque vienen a generar ya sea que se tome como ejemplo para continuarse aplicando en otro país o en otra área, o que pueden ser importantes para quien sigue generando inteligencia artificial. Entonces, el primero que traigo es el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, porque ellos están invirtiendo 20 millones en su sistema de salud para incorporar herramientas de inteligencia artificial específicamente para accidentes cardiovasculares, y que su meta es que el 100% del diagnóstico de estos accidentes cardiovasculares en este año sea al 100% a través de una herramienta de inteligencia artificial. Actualmente tienen el 86%, entonces sí tienen ahí
el uso de la inteligencia artificial ya en el sistema de salud. Ya incluso esta información yo la bajé directamente de la página oficial, entonces es información oficial. Y cómo toma relevancia porque recordemos que Inglaterra es uno de los 3 países con más patentes, más innovación y más inversión en inteligencia artificial, y en este sector también lo tienen. Entonces, es un referente, ¿no? Ellos lo están y lo marcan puntualmente para el apoyo en el diagnóstico, no para que genere nada más que sea un apoyo al médico. Entonces, eso toma ahí le ponemos lucecitas porque eso es lo que está pasando en el sector, ¿no? Apoyo al diagnóstico. Y este otro que es un programa, bueno, se trata de una startup que tiene una base de datos grandísima porque está incorporada por tres sistemas de salud en Estados Unidos. Entonces tiene alrededor de 10 millones tiene datos de 10 millones de pacientes, y lo que está generando es que quien tenga, al menos en la parte de algoritmos enfocados a la evaluación a base de electrocardiogramas, que puedan probar si su modelo no tiene sesgo por por ejemplo, cuestiones étnicos, cuestiones geográficas o raciales, y que puedan probarlo, y eso lo está haciendo de manera gratuita. La empresa presta servicios, incluso sus servicios son más amplios que eso, pero digamos que para facilitar a un tercero y ayudarle a mejorar su algoritmo, pues tienen esta parte libre, sin costo, y también como, pues no sé si altruista o para mejorar sus procesos, pero están generando esto, ¿no? Están dándole la facilidad que los contacten, firman ahí su contrato, la parte de la confidencialidad, el desarrollador le facilita la parte del algoritmo, el otro le facilita los datos de los pacientes, y empiezan a testear y le genera un reporte de hasta dónde tuvo sesgo o no tuvo sesgo, por qué cuestiones, ¿no? Entonces, eso está importante porque si por aquí hay alguna empresa que está trabajando en inteligencia artificial y en estas áreas, pues pudiera ser un aliado, ¿no? Y también porque la cuestión de la información sobre pacientes, pues al menos en México no es fácil, no es sencilla, puede variar de un hospital a otro, puede tener dificultades incluso errores a la hora de generarse un expediente. Entonces, ya tener una base para por lo menos comenzar a generar algo que pueda tener sentido, pues creo que tiene bastante valor, ¿no? Por eso es que yo lo incorporo aquí. Esta empresa, pues aquí nos dice, tiene datos de 39 hospitales y clínicas. No solo tiene de esta parte de los electrocardiogramas, sino que puede tener datos de otro tipo, pero para la parte gratuita o testeo gratuito, pues son solo electrocardiogramas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hablar de muchos otros casos, pero creo que tengo que hacer como una recopilación bastante más importante, o más, pues clasificar la información y todo eso para poder hablar de los casos, que sería el siguiente paso en la investigación. Yo ya tengo la información de cuáles son las empresas que han obtenido la aprobación o que han tenido más aprobación por la FDA, y ya tengo datos de algunas tendencias, lo que investigamos cada bimestre. Entonces, todo eso yo lo tengo que clasificar, organizar para generar, ahora sí meternos a la parte de los usos, de comenzar a escarbar un poquito más para ver si identifico algunos algoritmos o qué está sucediendo con algún caso en particular, ¿no? Pero de manera general y pensando en que pudiera haber alguien del sector, pues sí seleccioné estos dos porque son, uno, el de Inglaterra, para darle un poquito de seguimiento, porque podría ser hacia dónde van a migrar los sistemas de salud, o se podría pensar que hacia allá van algunos sistemas de salud que ya están más avanzados en la parte de inteligencia artificial y de regulación y de uso ético y todas estas cuestiones regulatorias propias del sector, y los que
están generando algo que busquen alguna base de datos confiable o por lo menos pues con datos, ¿no? Ya con muchos datos para poder generar su algoritmo, pues también esta es un caso que por eso lo seleccioné. Algunas barreras que yo he identificado y que podemos visualizar, clasificadas en 3 grandes áreas. Para generar pues aplicaciones de inteligencia artificial se necesitan recursos y tiene costos, ¿no? Entonces, es una barrera para quienes no tienen el recurso suficiente. Y si hablamos de dispositivos médicos en particular, es un sector que tiene un proceso de desarrollo largo, regulado, con muchas pruebas, incluyéndole pruebas clínicas. Entonces, súmale que hay que probar un algoritmo y súmale que hay que integrar programadores, ingenieros, equipo de ya computadoras, servidores y todo eso, pues viene a incrementarles un poco más el costo. Entonces tiene sentido esto. La parte cultural, porque siempre hay resistencia al cambio, se tiene miedo a lo desconocido y la inteligencia artificial actualmente sigue siendo desconocida para muchas personas, aunque creamos que la entendemos, pero la verdad es que yo creo que no la entendemos lo suficiente. Y aunque ya se usa el ChatGPT y todo esto, pues sí, se usa, pero no sabemos hasta dónde cuestionar los resultados o qué puede suceder con ellos si los utilizo mal. Entonces sí tiene ahí varias cuestiones desconocidas que para los que, pues, para los que tienen un perfil como el mío, pues tienen cierta reserva a la hora de utilizar esos datos, ¿no? Y quienes no lo conocen al 100%, pues tienen resistencia y va a ser un sector que va a tener, o una actividad que va a tener regulación. Entonces, va a haber ahí mucho, ¿no? Que por cierto, ese es la tercera barrera, ¿no? La cuestión regulatoria. Hay cuestiones regulatorias para el sector de dispositivos médicos como tal, porque en dispositivos médicos, dependiendo de su clasificación, es si va a necesitar un registro sanitario, pero pues necesita cumplir con muchas pruebas para que le den ese registro sanitario. Entonces ya está regulado por ahí, ¿no? Actualmente, pues la parte de la regulación como dispositivo médico, el software como dispositivo médico, pues entonces también tiene esa regulación que hay que revisar. También hay regulación para el manejo de datos confidenciales y seguramente se va a venir a regular un poco más porque estamos hablando de datos de pacientes. Estamos hablando de que una cuestión de etnias o de razas puede ser fundamental a la hora de diagnosticar en un sentido u otro, porque tenemos cierta predisposición genética más a cierto tipo de padecimientos que otros, pero esa es información confidencial. La parte de la edad, el peso, la cuestión geográfica que también viene a impactar en cómo, en usos y costumbres y demás que definen ciertos padecimientos. Entonces también estamos hablando de confidencialidad de datos muy sensibles que también son atractivos para quien suele hacer mal uso de datos. Entonces hay que proteger esos datos y la ciberseguridad, que yo la veo como otra tendencia que acompaña a la inteligencia artificial y que se vuelve muy importante, pues también es un foco a donde poner atención, ¿no? Tenemos que también el software de dispositivos médicos en particular tiene o incorpora sistemas de calidad y sistemas de gestión. Entonces también es otro aspecto que limita la adopción y también la generación de inteligencia artificial, ¿no? Entonces me voy, yo ya ahí terminaría. Para las siguientes presentaciones voy a traer puro caso de uso, o sea, puros ejemplos. Voy a buscar profundizar lo más posible en un caso de uso, lo más que pueda desmenuzarlo, pero de parte global o general, hasta aquí yo lo dejaría. Tal vez si se generara, no sé, algún resumen o algo, sí tendría que profundizar en algunos puntos pues, para dejarlo más atractivo, pero
a partir de las siguientes sesiones que yo hable de inteligencia artificial en dispositivos médicos, van a ser puros casos ya aplicados, tecnología ya desarrollada. Entonces, yo hasta aquí voy a dejar la parte de la cuestión de la tendencia y espero que haya sido de su agrado y entendible, ¿no? No sé si alguien tenga algún comentario o algo que se quiera decir al respecto. Muchas gracias, Rosa. ¿Tenemos preguntas? Yo tengo varias. Bueno, la idea en general es el panorama que nos presentas no solo es muy complejo, sino yo lo veo en cierta manera difuso. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son zonas grises donde todavía no hay como muchos elementos para incluso determinar si algo es dispositivo médico o no. Entonces, una parte de las preguntas la contestaste cuando hablas de cómo la regulación, la reglamentación abarca toda la parte de privacidad de los datos y demás. Hay otras áreas donde tú ves que la regulación, y no sé si sea relevante el caso de México todavía, donde la regulación está entrando o debe entrar más rápidamente, o cómo, en qué sentido está entrando, porque lo que oímos desde hace tiempo en todo lo que tiene que ver con tecnologías de salud y dispositivos médicos es que la normatividad viene muy atrás de lo que está pasando en la práctica, ¿no? Cuando menos aquí en México. Pero en fin, ¿cómo está entrando? ¿En qué áreas cómo está evolucionando, sobre todo aquí en México, la parte de la regulación de los dispositivos médicos con inteligencia artificial? Pues en México particularmente apenas se está dando como una definición a qué es software como dispositivo médico y se está incorporando a la normatividad, por ejemplo, de buenas prácticas. Ya hay una definición ahí, ya se integró, ya se discutió en la farmacopea que sería un dispositivo médico como un software como dispositivo médico. Entonces, esa parte ahorita es como el tema, porque México apenas, tiene mucha discusión al respecto, que si se le incorpora o no ciertas características, que si las aplicaciones entran o no entran, que si la telemedicina, entonces, que si la fertilización in vitro entra o no entra en como un software, como inteligencia artificial. Entonces, esa es lo que se está regulando actualmente, ¿no? El software. ¿Qué es lo que le seguiría? Pues la parte de inteligencia artificial propiamente, porque también ya hay iniciativas que hablan de una ley enfocada a inteligencia artificial. Entonces, si ya, precisamente por toda esta preocupación del uso ético y de hasta dónde los límites de la inteligencia artificial y todo eso, entonces esa sería la siguiente y la que tendría que vendría a ser el parteaguas en todo lo que hablamos en el laboratorio, pues por la relevancia que toma, ¿no? Que ahí, en alguna de las presentaciones anteriores, habíamos comentado que en inteligencia artificial particularmente hablando, pues es Europa el que va, en cuestión regulatoria, el que va marcando la pauta. Entonces, pues es el referente. Pero en México, apenas hace unos meses salió ahí un primer documento que es más como un tipo guía y no recuerdo bien si es ya como un reglamento o algún tipo de normatividad, pero ya hay los pininos para la regulación en la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que vendría, ¿no? Y tendría que acompañarse de el software como dispositivo médico, la parte de privacidad de datos, la normatividad que aplica al expediente electrónico, el expediente clínico electrónico y la normatividad de inteligencia artificial. Todo eso tendría que revisarse y sí acompañarse del experto, porque el experto es el que va a saber si el software o lo que se genere tiene cierta clasificación y no, y a partir de eso decir, ok, necesitas
cumplir con todas estas pruebas y requisitos, porque el sector de dispositivos médicos tiene una clasificación por tipo de dispositivo, qué tan invasivo es, qué tanto tiempo va a estar en el cuerpo, pero también con otras características. Entonces, sí es una clasificación que dependiendo es el resultado, diciéndolo así, va a ser la cantidad de pruebas y normatividad que te tendrá que atender. Pero de entrada, pues esas son las que yo veo como las que se tendría que dar seguimiento para hacer bien las cosas, ¿no? Que obviamente, pues, siempre hay quien no sigue normatividad y siempre hay quien hace mal uso y todo eso, pero hablando en el sentido estricto, pues esas son las regulaciones que yo veo que debería de seguirse, más lo que se le anexe en los próximos años. Y sí, porque la evolución es rapidísima. No sé si tenemos otras preguntas de los presentes. ¿Alguien parece? Parece que no. Pues No. igual. Ya, nada más para felicitarte, Rosa. Es muy interesante toda la información que compartes. Muchas gracias, doctora. Pues igual en el tema, creo que por ahí yo vi algunas personas externas del sector. Pues ahí están mis datos para algunos temas que digan, me gustaría profundizar, me gustaría que me estuvieran hablando o de algo muy en particular, ahí me pueden contactar. Yo le doy respuesta a todo lo que tiene que ver con el sector salud y dispositivos médicos. Entonces, cualquier duda que haya generado esta información o que se quieran incorporar al laboratorio, ahí ponemos, acabamos de generar nuestro grupo en LinkedIn, entonces los invitamos a seguirlo y pues eso sería. Ya en las próximas sesiones lo